Delfino Hernández, él es un geólogo también muy connotado y profesor de la UAM Xochimilco, que seguramente querrá también intervenir en algunas cosas importantes ahorita que veamos. El objetivo de esta exposición es un objetivo muy simple, viene en la parte que estamos acá, ya nos saltamos un poquito de eso, pero también ahorita vale la pena cuando demos la vuelta que vean, porque estamos terminando de conmemorar el Año Internacional del Planeta Tierra. La ONU tiene una división de comisiones en ciencia y tecnología, sobre todo en ciencia, que han decretado desde hace varios años hacer que un año internacional de la astronomía, que un año de la no sé quién, que un año de no sé cuánto, y decretaron el 2008 como el Año Internacional del Planeta Tierra. Entonces, muchas instituciones de la UNAM y de universidades de diferentes partes de la República conformamos un comité y que como cada quien trató de contribuir con su granito de arena. Y nosotros en el Instituto de Geología, en el Museo de Geología, lo que pensamos fue honrar a nuestra madre tierra en lo que se refiere a la tierra sólida, porque el sistema tierra es un sistema muy interesante que lo podíamos simplificar o lo podíamos representar en 4 esferas. Una esfera central, que es la parte sólida de la Tierra, que inclusive te van a ver en el logo del planeta Tierra, está representada en rojo. Y luego otro semicírculo, otra esfera también, pero está representado en un semicírculo, de color verde, que representa a los seres vivos o biosfera, ¿no? Que también se le puede llamar. Y luego otro circulito en color azul, azul oscuro, digamos, que representa el agua, en donde están los océanos, el agua dulce y demás, que puede ser la hidrosfera. Y luego cubriendo todo ese paquete está la atmósfera. Y la interacción de todos esos elementos es lo que da como resultado pues, que podamos vivir y que estemos aquí hoy platicando a gusto, ¿no? Entonces, nosotros, claro, no quisimos abarcar todo, porque además nuestro instituto es un instituto de geología, y se nos ocurrió que nuestra exposición nomás iba a ser de la primera esfera. Entonces, por eso los tesoros de la madre tierra está formado por minerales, rocas y fósiles. Entonces, bueno, y sobre todo pensamos que esto podría ser de mucha utilidad para los profesores que dan en secundaria o en preparatoria o aún en primaria, que dan química por la cuestión de los minerales, que dan geografía por la cuestión ahorita de lo que vamos a ver un poco de las rocas, y que dan biología porque tienen los fósiles, como ya vimos ahorita, tienen implicaciones de saber cómo evolucionaron los seres vivos, etcétera, etcétera. Entonces, con esas ideas en mente, nos dimos a la tarea de tratar de hacer una pequeña muestra, me parece que son como 80 minerales, aunque no parezca, pero sí son. Son no muchas rocas, que ahorita vamos a ver, y son como unos 40 o 45 fósiles. Ahora, tratamos de aterrizarlo en México, porque es muy importante que las cosas, digo, para nosotros, nos acerquen más a nuestro país. Claro que no lo logramos en los minerales, y ahorita les voy a explicar por qué, pero sí lo logramos en las rocas y también lo logramos prácticamente al 100% en los fósiles. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos? Lo que nos planteamos es dar una definición muy simple de lo que son los minerales, cuántas especies de minerales hay y qué importancia tiene conocer la historia y la naturaleza de los minerales, porque las riquezas de las naciones, las guerras y muchísimas de las cosas que ni siquiera nos imaginamos están basadas en los minerales. Una vez que hicimos eso, preguntamos otra cosa que es importante, que si México es un país de importancia minera, y la respuesta es sí, pero no nada más así porque así nos hizo Diosito, ¿no? Sino simple y sencillamente porque hay un cinturón volcánico transmexicano y una Sierra Madre Occidental que son emplazamientos geológicos en donde entran en contacto placas tectónicas y se funde el material de la placa y se forman yacimientos y la fusión parcial. O sea, hay una serie de reacciones, una serie de elementos que son los que van a dar como resultado en que en México existen minerales. Y bueno, y si México es un país tan importante a nivel mineral, ¿por qué no estamos peleando por el petróleo? Han de cuenta que tenemos así un abanico enorme de posibilidades
y tenemos que centrarnos nada más en uno y agarrarlo y meternos en todos los líos en los que nos metemos, porque si no tuviéramos eso, la evolución del petróleo, su problemática, no se convertiría en un foro político. Entonces, un poco esa es la idea. Ahora, ya dentro del arreglo de los minerales, de lo que ya propiamente viene en la exposición, existen muchas maneras de clasificar a los minerales. Se pueden clasificar por el tipo de formas que tienen, como por ejemplo, yo ahorita estoy viendo esta florita que tiene un tipo así como de dos pirámides encontradas como de rombo, que está muy bonito. Una de las cosas que van a ver ustedes en estos minerales es que no están manejados para nada por el hombre. Esto es la manera, la forma como se encuentran en la naturaleza, pero no preferimos agruparlos por su cristalografía, sino preferimos, para que pudiera ser más útil a una clase de química, agruparlos por sus características químicas, porque tú eres un maestro de química que está enseñándoles a sus alumnos a conocer las propiedades químicas o las propiedades físico-químicas de los elementos. Aquí puede venir y puede abrevar y les puede enseñar a sus alumnos ejemplos muy bonitos de esto. Entonces, como lo hicimos de esa forma, de pronto ustedes van a ver que de pronto sí dice Guanajuato, dice Durango, etcétera, pero de pronto va a decir Clitheroe Moor, Cumberland, Inglaterra. ¿Por qué? Porque escogimos uno que estuviera bonito y que cubriera esa naturaleza. Porque además como que los minerales no son tan endémicos en el sentido de que cada vez que se dan unas ciertas condiciones físico-químicas se forma un mineral y no tener muchas diferencias. La única que sí es interesante es que cuando se escribe un mineral por primera vez en la ciencia, entonces sí, el país tiene el honor, y por ejemplo México tiene el honor de que en sus subsuelos se han formado por lo menos 66 especies de minerales reconocidas que posteriormente después se pueden identificar en otros lados. Desgraciadamente no traemos ninguna de esas, porque como ustedes se darán cuenta, son muy solicitadas. ¿Mandé? Pensé que por la fragilidad no se podía dar un... Bueno, ese es otro factor, que muchas de estas especies son especies muy bonitas, muy finas, pero son muy chiquitas, muy frágiles, y para poderlas enseñar es diferente, pero también que como son muy buscadas por los coleccionistas, tienen valores muy altos, y nosotros, lo debo reconocer, en la colección del Museo de Geología no tenemos especies que son los tipos, se conocen como tipos, ¿no? Que obviamente me fascinaría enseñarles algunas de las especies que se han escrito para México y decirles, miren, aquí están, pero no las tengo. Pero bueno, pero tampoco es la intención, sino la intención es, por ejemplo, que un profesor venga y diga elementos nativos. Los elementos nativos son elementos que tienen inclusive una importancia muy grande en la economía, pero la relación, son sólidos cristalinos que se encuentran con una naturaleza que posee una composición química específica, y esa composición química puede estar formada por 2, 3 o 5 elementos, y son los que forman el mineral. Pero a veces nada más todo el mineral es el puro elemento solito, como es el caso de ese azufre que vemos ahí, de color amarillo precioso. No tiene ni mezcla con ninguno, por eso se llaman elementos nativos. Entonces, cuando no están mezclados con otros elementos, tenemos eso. El mercurio es uno de ellos, el cobre nativo también es muy bonito, es ese que está ahí atrás, la plata, el oro, o sea, son que así los encuentra uno en la naturaleza. Imagínense cuando uno se encuentra una pepita de oro, pues es un gusto enorme, porque es la pura pepita, no lo tienen que mezclar, no lo tienen que hacer. Y así vamos viendo los diferentes, características de los minerales. No sé si quieres agregar algo. Algo muy importante, si se dan ustedes cuenta, el giro que están teniendo las universidades, y la verdad que se hace un gran esfuerzo por ahora tratar de estar en contacto con ustedes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la primaria y la secundaria? Jamás esto, ¿no? Y los chicos ahora, qué bueno que están, joven, que se imaginan ustedes si como a la mañana que vienen a visitar, todo lo que están aprendiendo directamente, porque los profesores de primaria, secundaria y prepa, pues ellos
conocen mineralogía, pero de manera general. Nosotros nos pasamos años estudiando esto, ¿no? Y ahora es muy importante el giro que están tomando las universidades. Digo, los politécnicos y todos estos, que estamos ya más, por ejemplo, el Día Internacional de Ciencias de la Tierra, lo que es el Día Internacional de la Medicina, el Día Internacional de la Geofísica, y entonces esto es yo creo que un punto importante que se tiene. Nosotros llevamos 30 años en la universidad trabajando, y entonces decimos, bueno, ya tenemos que darle un giro a toda esta parte, que quienes nos pagan nuestros sueldos, que son ustedes, voltear, ¿no? A ver, miren, esto es lo que estamos haciendo. Y no importa, por ejemplo, qué edades se tenga para venir a visitar estos minerales, ¿no? Es decir, ver lo importante que tenemos, que no es el daño de la política, bueno, es otro punto, que la cuestión económica es otro punto, que hay cosas bien importantes como esto, ¿no? Que nos pueden retroalimentar de lo importante que es la ciencia y la investigación. Miren, todo lo que sale de la ciencia tiene que ver con la vida cotidiana. Estas cámaras. Estas primero se estudian en los centros de investigación, los celulares es en los centros de investigación, todos los minerales que necesitamos para el cuerpo son a partir de las investigaciones. La luz que tenemos aquí es a partir de la investigación, no hay nada que salga. La ropa en un principio se empezó a generar desde los centros de investigación, no hay nada que salga que no sea de los estudios de investigación. Entonces, bueno, tenemos aquí en contacto algo muy importante que ustedes pueden verlo, pueden asimilarlo, y bueno, directamente con la gente que estamos involucrados en la ciencia, ¿no? Y creo que es algo muy importante. Digo, no importa que sean ustedes 5, 7, 10, no necesitamos 1000, necesitamos gente que así como ustedes que nos visitan, pueden tener la oportunidad de ver. Lo que no tienen oportunidades, miles de gentes en la Ciudad de México, no crean que muchos tienen la oportunidad de verlo, ¿no? Es tan grande, digo, 9, 10 millones, es tan grande, pero está abierto en las universidades y es lo que estamos haciendo. Pasamos a la otra. No, bueno, nada más para decirles así, por ejemplo, podemos ir viendo en cada uno de ellos, porque ya cuando no es solo el elemento, sino ya está mezclado con otro, como en el caso de los sulfuros. Entonces, por ejemplo, uno de los más importantes es la pirita, que es un sulfuro de hierro. Y por ejemplo esto, inclusive se conoce como el oro de los tontos, porque si no sabemos realmente lo que estamos viendo, y ahorita lo uso como ejemplo con lo del oro, el oro es muy difícil de obtener porque a menos de que lo encontremos en pepitas de oro, entonces sí, a veces está no mezclado, pero está con otros elementos, formando rocas, y hay que moler las rocas, hay que hacer toda una serie de separaciones para que lo podamos obtener. Y en cambio este es muy vistoso, se pueden acercar después y ver, es un color de oro, inclusive si lo pesáramos, iba a pesar más de la cuenta, así como para decir, te estoy vendiendo 1 kilo de oro, una cosa así, por eso se llama el oro de los tontos, y es un sulfuro. Después podemos tener los óxidos y los hidróxidos. Los óxidos y los hidróxidos son muy comunes porque el elemento, el compuesto, digamos que tiene más de un 21% en la atmósfera es el oxígeno. Entonces es muy fácil, el oxígeno reacciona muy fácilmente y por eso hay una gran cantidad de minerales que son óxidos y que tienen diferentes manifestaciones, como por ejemplo esa hematita, que es de un color así muy interesante porque se llama hematita por el color rojo, como el color de la sangre. Luego tenemos los carbonatos, que también dentro de ellos, eso tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, porque gran cantidad de lo que se precipita en los océanos, ya sea químicamente o por los animales, es el carbonato de calcio. Y claro, hay una gran cantidad de carbonatos, pero aquí podemos, sobre todo la calcita es uno de los más importantes. Luego acá tenemos ya otro tipo de minerales, como son los sulfatos, y la gran parte, digamos, de la exposición está formada por los minerales más comunes que existen en la corteza terrestre, que son los silicatos. Algunos de ellos, inclusive, hasta son como rocas o gemas semipreciosas, como es ese cuarzo amatista que está en el fondo, que muchos de ustedes ya lo conocerán, inclusive algunas personas hasta le atribuyen propiedades mágicas y demás. Bueno, y obviamente tiene propiedades, como lo estaba diciendo ahorita Delfino, muy importantes en la industria, etcétera, etcétera, que es el cuarzo. ¿Por qué terminan con diminutivo? Florita, amatita. Es una nomenclatura.
Fíjese que hay cosas muy importantes y muy curiosas. Por ejemplo, la arcilla es algo que parece chiste, pero es cierto. Kaolin viene de una localidad de China, el nombre Kaolin. Y Illita, que es una arcilla, viene del nombre de Illinois. Muscovita, pues ¿de dónde vendría? De Rusia. Pero hay la prostita. Esa sí viene de Sullivan. Fíjense, ¿no? Sí, ¿a poco hay un Sullivan en Querétaro? Pero fíjense, los nombres así son. Prostita está. Sí, no, pero déjame complementar tu opinión. Porque también los minerales no necesariamente tienen que tener nombres de ciudades. Entonces, el caso que pone de Prostita está dedicada a Proust, que es un químico del siglo XIX y que de alguna manera, en honor de él, hay una ahorita que estoy hablando de los minerales, digamos, de México, que se han descrito en México, está una que se llama cumingeita, y resulta que está en honor a un geólogo o ingeniero minero que se apellidaba Cummingen y trabajaba en las minas de cobre de Santa Rosalía. O sea, los nombres es muy interesante y la terminación es una terminación para distinguir el mineral, independientemente de la segunda que dijiste que tiene, porque hay que tomar en cuenta que también, no, la segunda, después del caolín, y que terminaba en ilita, pero el lugar, como que es lo que quiere decir que viene de ese lugar, sí, y que hay que analizarla no nada más en español, sino en inglés o en otros idiomas. Pero lo que yo, para distinguir el mineral de la roca, por ejemplo, la calcita, que es el mineral, si una roca tiene mucho carbonato de calcio, tiene mucha calcita, se convierte en una caliza. Y así, con esa nomenclatura, podemos ir siguiendo cuál es de lo que estamos hablando con relación con eso. Por ejemplo, en el caso de las plantas, las familias de las plantas, cualquier planta que conocemos, terminan con el término Aedae, pero es una nomenclatura que ya están escritas y son nomenclaturas. Sí, y que tienen que ver con raíces griegas y latinas y demás para que sean aceptadas en todo el mundo. Pues es una pregunta interesante que exactamente la terminación ita es, ¿cómo se llama? Hay que pensarle un poquito para ver exactamente de dónde viene. Por ejemplo, en inglés es calcite, no es ita, sino es ite. Entonces debe venir de de algún mineral que por el nombre que tenía terminaba en eso y terminaron usar ese sufijo para todos los demás, que en realidad tampoco es una regla, porque hay minerales como el cinabrio y hay minerales que no tienen esa terminación. Bueno, vamos a pasar, ahora vamos a ver un poco más de las rocas. Ahora, ¿qué son las rocas? Es la pregunta. Los minerales, entonces, dijimos que son elementos que de alguna manera están mezclados y que tienen una composición cristalina y que tienen una fórmula química y demás. Ahora, la roca es cuando lo llevamos eso a un grado mayor, que consiste en que ya una roca es un conjunto de minerales que están asociados. Entonces, se va complicando la situación desde el punto de vista que la roca es como un nivel de organización más alto que el mineral, y yo creo que intuitivamente lo podemos ver. Y esta colección a mí se me hace bonita, ahorita, por eso me acompañó Delfino para que no me dije así burradas, pero también estuvimos pensando mucho, porque podíamos haber puesto una cantidad enorme de rocas. México tiene pues, una variedad enorme, así como la tiene de minerales, también de rocas. Pero quisimos simbolizar los tres grupos principales de rocas. Las rocas ígneas, que están divididas en ígneas extrusivas e ígneas intrusivas. Las rocas ígneas, las rocas sedimentarias, que para que definirlas lo más sencillo que se me hace es, imagínense una taza de café de grano que nos sirvieron bien rico, y por alguna razón dejamos la taza en la vitrina aquí encima, que no se debe hacer, pero aquí sí lo hacemos para el ejemplo, y nos hablan por teléfono y en ese momento me dicen, vente porque tu tía se puso mala, y ya no regresamos y se nos olvida. Y si yo me olvidara de la taza de café y la dejara al año regresar, es chin, no me tomé mi café, y vengo y me quiero tomar mi café, ¿qué pasó en la taza?
Puro Sí, sedimento. seco, su sedimento. ¿Sí qué? Encuentras puro sedimento. Encuentro puro sedimento, y yo creo que ya no encuentro el puro sedimento, sino ya encuentro una roca, porque si quiero, Sí, haz de ya, cuenta ya que se va me dice por mi otro lado. esposa, mira cómo dejaste tu taza, lávala, y le echo el agua así para que se lave, ¿se va a quitar tan fácil? No. No, entonces se va a tener que meter y todo, y a lo mejor un año ya fue demasiado. Entonces el efecto de la formación de una roca sedimentaria es muy parecido. Es una roca formada de la basura de otras rocas que se formaron y que cayó en una cuenca que es como una cubeta, y en esa cuenca se acumuló, se sedimentó y después se litificó. Y el otro tipo de las rocas, que las dejé al último precisamente, que son las rocas metamórficas, que las rocas metamórficas pueden tener su origen en las rocas